Hola, ¿cómo están amigos? Con ustedes nuevamente Remigio Bercaya. En esta oportunidad voy a crear un video acerca de cómo crear una base de datos usando Microsoft SQL Server. Tenemos ya el servidor iniciado y voy a poner aquí la clave. Ingresamos al servidor. Si quiero desconectar, hago un clic acá, ¿no? Lo desconecto y hago un clic acá para conectarlo. Y otra vez voy a poner la clave. Ingresamos. Voy a crear la base de datos usando código. Para ello hacemos un clic acá en nueva consulta. Se me abre una ventana de edición para crear la base de datos o elementos de la base de datos. Pongo dos guiones para crear un comentario. Vamos a crear creación de una base de datos. El comando que vamos a usar es el create database tienda. Entonces acá selecciono y pulso ejecutar. De esta forma ya he creado una base de datos tienda. Entonces hacemos un clic aquí para comprobar. Clic aquí, expandimos y encontramos aquí la base de datos tienda. ¿Cómo listamos la base de datos que hay en mi servidor? Listar la base de datos en el servidor. Sencillo, podemos hacer esto. sp help db. Seleccionamos y pulsamos ejecutar. Y nos va a listar toda la base de datos que hay en nuestro servidor. Y tienda lo vemos acá. Bien, continuamos. Bueno, siempre después de cada comando vamos a colocar un go para luego poder usar todos los comandos, ¿no? Es decir, yo puedo hacer todo esto, ¿no? Y luego ejecutar, pero en este caso, como estoy explicando, estoy haciendo parte por parte. ¿Cuál sería la otra forma de listar la base de datos? Sería así. Voy a usar una tabla que se llama, tabla de sistema, que se llama sys database. Sale de color verde intenso, perdón. Selecciono y ejecutar y me lista con todos los atributos, ¿no? Entonces esta es una tabla que contiene, ¿no?, toda la base de datos, ¿no? Si deseo, por ejemplo, ¿no?, que solamente salga los nombres, o sea, de la base de datos, yo puedo poner aquí ni y otra vez selecciono, pulso F5 o un ejecutar y me sale la base de datos. Entonces aquí tengo el listado de la base de datos. Si deseo ver las características de una base de datos, en este caso voy a crear, perdón, lo que hemos creado tienda, voy a listar las características de la base de datos tienda. Hago así, spgel db tienda.
selecciono, hago clic en ejecutar y aquí estoy observando. Aquí observo de que tienda está compuesta por dos partes, dos componentes de esta base de datos. Esto me guarda los datos y tienda.log me guarda las transacciones. O sea, me está guardando la información de cuándo fue creado la base de datos, el último acceso a la base de datos, entre otros elementos. Bien. Ahora, hemos creado nosotros una base de datos en la cual hemos dejado a SQL Server manejar los tamaños. Por ejemplo, aquí observamos que el tamaño de la base de datos creada de esta forma es de 5.8 megabytes y se ha creado en esta ruta. De esta forma es cierto que se crea una base de datos, pero con las características mínimas y es manejado por SQL Server. Entonces, ¿cuál sería la forma de crear una base de datos en una carpeta especial con el tamaño que se requiere para una aplicación, para un sistema? Sería de esta forma. Voy a crear una nueva hoja de consulta y aquí vamos a crear la base de datos Minimarket. Esto sería así: create database Minimarket on primary, que vendría a ser este grupo por defecto. Se crea el nombre, voy a poner aquí Minimarket. Estamos creando la parte de datos, vamos a poner data, coma. Entonces, que quede bien claro que la base de datos tiene dos partes, una parte data y la otra parte log. Una parte donde se va a guardar los datos y la otra parte donde se guardan las transacciones, es decir, la fecha, la hora, quién ingresó a la base de datos, en qué fecha, entre otros elementos. Entonces este vendría a ser el nombre, lógico de la base de datos. Seguimos. ¿Cuál sería el nombre físico? El nombre físico de la base de datos. Esto obviamente lo vamos a crear en la unidad C. Voy a crear una carpeta llamada demo y ahí creamos minimarket.mdf. Vamos a ponerlo con apóstrofe, coma. Seguimos. Luego el tamaño que voy aquí a trabajar, que sea por ejemplo de 40 megabytes, que tendría que ser el tamaño inicial. Esta parte de data, voy a decirle que el máximo tamaño que sea por ejemplo de 150 megabytes y el crecimiento va a ser 10 megabytes. Toda esta parte de aquí es la parte de data. Entonces yo lo voy a copiar porque va a ser parecido al log. Entonces aquí voy a crear ahora la otra parte. Todavía continúo en la creación. Entonces esta otra parte le voy a indicar que se llame Minimarket log.
el nombre lógico, que es el nombre físico, que va a estar físicamente, lo vamos a observar dentro de un momento, el físico, de la parte de data y de la parte de log. Y aquí la extensión de este archivo es el LDF, y vamos a decirle que el tamaño inicial que sea de 20 megabytes. Le decimos que el máximo tamaño que sea de 50 y que crezca de 1 megabyte. Cuando llega a 50 megabytes, ojo, el tamaño inicial es 20 megabytes, llega hasta 50, ¿no? Y de ahí va a ir creciendo de 1 megabyte a 1 megabyte, ¿no? Cuando llega a su tope crea 1 megabyte y así sucesivamente. Y entonces la parte data, la parte log, y seleccionamos, hacemos un clic aquí y me falta crear aquí la carpeta demo. Lo voy a crear en la unidad C, en C. Ya he creado en mi unidad C, he creado la carpeta demo, ahí donde se va a grabar físicamente. Selecciono y ejecutar y ya se grabó. Entonces observo ahora nuevamente mi carpeta demo que está en C, está demo, y ahí está mis dos archivos físicos. Este es data, ¿no? Data file, y este es el log con los tamaños que he definido y en la carpeta deseada. Y nuevamente podemos nosotros listar, ¿no? Listar la base de datos sp gel db, clic, y vemos ahí la base de datos Minimarket. Quiero observar sus características, pues sería spgel mini market. Seleccionamos, clic ejecutar, y ahí vemos. Observamos que la parte data está creada en demo, igual también el log en demo, podría ser en diferentes carpetas, inclusive en otro servidor. Este sería el archivo del grupo principal por defecto primario. Este no tiene los tamaños máximo, mínimo, el máximo y el crecimiento, que son datos que nosotros le hemos manejado, ¿no? Así es. Muy bien. ¿Cómo eliminamos una base de datos? ¿No? Por ejemplo, si yo quiero eliminar una base de datos, en este caso tienda, sería así: drop database tienda. Selecciono, pero me tengo que ubicar en master, está ubicado en master, siempre tenemos eso presente, o si no, haces esto, master, para asegurarte, en Go, y selecciono estas 4 líneas, ejecuto y ya lo he eliminado, ¿no? Entonces hacemos un clic aquí, actualizamos y ya no vamos a ver tienda, ya no está tienda. ¿Cómo es que debemos de crear una base de datos? Podría ser de esta forma. Este es en el caso que quisiera asegurarme, quisiera ejecutar varias veces este código. Bien, primero estoy ya en master, ubicado, estoy activando el master,
que es la base de datos que cuando uno instala SQL Server ya viene esta base de datos, que es la principal. Luego aquí pregunto si existe la base de datos tienda, así, select asterisco from en master, aquí lo voy a completar, master sys database where name igual, por ejemplo, tienda. Begin. Si es que existe, lo voy a eliminar. ¿Sí? Finalizo. Y luego puedo crear, luego voy a crear create database tienda. Entonces aquí si existe, ahí está. Entonces le pongo, ¿qué diferencia hay con este de acá? Sencilla. Lo que pasa es que yo no puedo hacer esto varias veces porque me va a decir, en la primera me crea, en la segunda me dice que ya está creada. En cambio aquí yo puedo seleccionar una vez, lo crea, otra vez selecciono, ejecuto otra vez, lo crea, o sea, no encuentra error. Cosa que aquí, cuando hago un clic aquí, me dice que ya existe, ¿no? No lo puedo crear dos veces, ¿no? Esto a veces es usado cuando estoy preparando el script de la base de datos, ¿no? Y esto es así, ¿no? Si existe la base de datos, habíamos dicho que esta es una tabla donde se encuentran los objetos, la base de datos creadas. Si esto es cierto, entonces lo eliminamos, ¿no? Esto acá, si existe, lo eliminamos. Y continúa y creamos. Bueno, eso es todo. Ya es todo el panorama de la creación de la base de datos. Nos vemos en el siguiente video.